Buenos días a todos. Primero de todo me gustaría presentarme. Yo soy Marc, como bien ha dicho Marta, y actualmente estoy desarrollando funciones de responsable comercial en la zona noreste de España, y más concretamente en Cataluña, Aragón, La Rioja y Navarra. Llevo en el equipo de Fuji Electric justo un año y este será mi primer webinar que realizo. Así, si cometo algún error, espero que me perdonéis. No obstante, tengo aquí a mis compañeros del departamento técnico que me corregirán si digo alguna cosa incorrecta. Bien, en este webinar trataremos de explicar cómo realizar una comunicación entre una pantalla Monitouch TechnoShot y nuestro variador FrenyCase. Hemos organizado este webinar con 3 temas a tratar. El primero será una breve introducción sobre las características de estos productos. Como he dicho, la pantalla TS, la TechnoShot y el variador FrenyCase. Veremos también unos ejemplos de aplicación de estos equipos. Y para finalizar, será la parte más técnica. Nos introduciremos en más detalles sobre cómo realizar la comunicación entre la HMI y el variador. La tercera parte, por eso, la hemos dividido en unas subpartes. La primera será las opciones disponibles de comunicación, qué tipos hay. La segunda será el cableado y los puertos disponibles para la comunicación. La parametrización necesaria para que los equipos se puedan entender. Una descripción de los parámetros dentro del VSFT. Este es el VSFT, es el software de Fuji Electric que se necesita para la programación de las pantallas. En el punto 3.5 veremos los parámetros que debemos conocer en el FrenyCase. Y en el 3.6 veremos un ejemplo de cómo leer y escribir parámetros dentro de la pantalla. Y el último punto, es verdad que me lo dejaba, es el 3.7, que es explicaremos lo que son los component par, que es una función, un bloque de función especial de Fuji. Bien, vamos a entrar a resumir las características técnicas de los productos y empezaremos primero por la pantalla. Recordemos que es el modelo Monitouch TechnoShot, que es la pantalla TS. Bien, esta pantalla actualmente la tenemos disponible en 7 pulgadas y 10,2 pulgadas. Tiene una resolución WVGA de 16:9. Incorpora 3 puertos serie. Estos puertos pueden ser RS232, RS422 y RS485. También dispone de un puerto Ethernet. Este puerto, hay que aclararlo, está como opción en la versión de 7 pulgadas, pero ya lo lleva de serie la versión de 10,2 pulgadas. Estas pantallas también disponen un servidor VNC. Esto significa que mientras estamos conectados en la misma red, a través del puerto de Ethernet, podremos hacer una réplica de la pantalla tanto en nuestro PC como en dispositivos móviles. Desde estos dispositivos también podemos hacer modificación de parámetros de la pantalla. Realmente es como si tuviéramos la pantalla delante. Lo que pasa es que realmente no la tenemos físicamente delante, pero sería como si lo tuviéramos delante. Y para finalizar las características de la pantalla, destacar que también tiene un servidor FTP. Esto nos permitirá acceder a datos de nuestra aplicación que se guarden en la pantalla. No obstante, en este modelo, si queremos guardar datos, necesitaremos un pendrive donde guardar toda esta información. Y este pendrive irá conectado a un puerto USB que está disponible en la misma pantalla. Bueno, ahora es el turno de nuestro variador FrenyCase. Como conoceréis, en Fuji Electric somos especialistas en regulación y por ello tenemos un amplio portfolio de variadores. Pero en este caso conoceremos al FrenyCase, que es un equipo de propósito general de alto rendimiento. Queremos destacar que este equipo
permite 4 modos distintos de trabajo: el ND, el HND, HD y HHD. Esto significa que se puede adaptar a diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, nos permite trabajar con par cuadrático en aplicaciones como bombas o ventiladores, donde la demanda de sobrecarga es baja. O también podemos trabajar en aplicaciones como una trituradora o una inyectora de plástico, donde la sobrecarga demandada es mucho mayor. Y además estos modos de trabajo se modifican a través de un parámetro del variador. Solamente modificando un parámetro ya podemos cambiar de tipo de control. Permite también el control vectorial sin encoder en lazo abierto, pero no obstante, si necesitamos el mismo control en lazo cerrado, necesitaremos una tarjeta que estará disponible como opción. El variador también permite el control de los motores de imanes permanentes, los PMSM. Estos motores se acostumbraban a encontrar solamente en industria, en aplicaciones de un alto rendimiento, pero ya actualmente se empiezan a encontrar en bastantes aplicaciones y también en especial el bombeo solar, sobre todo por el bajo consumo de estos motores. Una parte que quiero destacar, muy interesante del variador, es que dispone de una lógica programable de 200 pasos. Para entendernos, es como si el variador incorporara un PLC y nos permite realizar diferentes secuencias de trabajo para solucionar aplicaciones sencillas y demás. Con esta lógica programable que lleva interna tenemos más que de sobras. Y este equipo puede llegar hasta los 220 kilovatios en modo de trabajo HHD. Este modo de trabajo es el que nos permite más alto rendimiento. Con esta opción tenemos una capacidad de sobrecarga del 200% durante 0,5 segundos y del 150 durante 1 minuto. Y por último, también muy importante, destacar la función de seguridad STO. Este variador cumple con la normativa PLE. Bueno, puede llegar a cumplir hasta el PLE, conforme a la ISO 13849, y también con SIL 3, conforme a la norma 61508. A veces en fabricantes de maquinaria y demás, es bastante habitual que te pidan un performance level requerido, y el FreniCase llega hasta el más alto nivel, hasta el PLE. Bien, hemos conocido las principales características de los equipos y ahora en este apartado veremos fácilmente dónde podemos instalar estos equipos FreniCase y la pantalla TechnoShop. Desde aplicaciones, bueno, ya lo veis en la imagen, desde aplicaciones como lavadoras industriales, bobinadoras, mezcladoras o hasta aplicaciones XVAC es donde podemos instalar nuestro equipo. Incluso en aplicaciones tan exigentes como la de bombeo solar, donde se requiere una gran gestión del equipo, gracias a la lógica programable que lleva interna el variador. El bombeo solar, hago un inciso, es una aplicación donde Fuji se está posicionando como líder de mercado. Y más hoy en día como se está poniendo todo el tema de la energía, gastos de gasoil, etcétera. Queremos comentar también que disponemos del modelo FreniCase H. Este modelo lleva funciones específicas para aplicaciones de agua y XVAC. Como hemos dicho anteriormente, es un equipo muy completo y podemos hacer frente a casi cualquier tipo de aplicación. Y como no, evidentemente es muy posible que en todas estas aplicaciones se requiera de una interfaz hombre-máquina, y es aquí donde podemos instalar la pantalla TS. Vale. Hemos conocido ya con más detalle los dos equipos y ahora sí nos adentraremos en el apartado número 3 y explicaremos cómo podemos comunicar el variador con la pantalla. Como he comentado anteriormente, en Fuji somos especialistas en regulación y por ello tenemos toda esta gama de variadores específicos para diferentes tipos de aplicación, los que veis en la pantalla. Por ejemplo,
Este de aquí, que es el Frenic Aqua, es el equipo específico para aplicaciones de agua. También tenemos por poner un ejemplo, tenemos el Frenic Leaf, que es el variador específico que se utiliza para el sector de elevación, donde Fuji es líder de mercado. Vale. Comentaros que toda esta gama de variadores Fuji pueden comunicar con todos los variadores, perdón, pueden comunicar con la pantalla TS. Cualquier variador de la gama de nuestro portfolio. Vale, también hago un inciso antes de continuar. En Fuji Electric, hoy hablamos de la Monitouch TS, pero tenemos otro modelo de pantalla, que es el modelo V9, que puede comunicar igualmente con cualquier variador Fuji, tal y como trataremos hoy con la TS. O sea, es decir, las dos pantallas se programan exactamente igual. Y el software de programación también es el mismo. Vale, vemos qué opciones de comunicación tenemos. Por ejemplo, podemos utilizar Modbus RTU y Modbus TCP. Y a continuación explicaremos las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Empezamos por el Modbus RTU, que como conoceréis, está basado en el protocolo serie y es capaz de tener conectados hasta 31 unidades. Y no es necesario ningún hardware adicional. Tanto la pantalla como el variador llevan integrado el puerto RS485 para comunicar con Modbus RTU. En el Modbus TCP está basado en el protocolo TCP y es capaz de tener conectados hasta 64 unidades a la vez. En este caso sí que necesitaremos una tarjeta opcional para el variador. Esta tarjeta será la OPC-PRT, que nos habilitará las comunicaciones por Ethernet. Y a tener en cuenta, para el caso de la pantalla, hay que escoger el modelo con terminación en I, que si recordamos era la que lleva integrada el puerto Ethernet. En el modelo 7 pulgadas es opcional y en la de 10,2 ya viene integrada. Vale, vamos a conocer qué puertos existen físicamente en la pantalla. Como vemos en la imagen, como número 8 está marcado el puerto COM1. El número 9 es el puerto COM2 y COM3, que puede llevar comunicación RS232 y RS485 respectivamente. A tener en cuenta que el conector que está marcado como 9, el que estamos hablando ahora, lleva integrado los puertos COM2 y COM3. Es decir, en el mismo conector, que es un DB9, están los dos puertos. El conector 10 es el puerto LAN para comunicaciones por Ethernet. Y si nos fijamos en el modelo, vemos que la TS1100SI es la de 10,2 pulgadas y la TS1070SI es la de 7. Fijaros en la I final, que es la que nos distingue si lleva puerto LAN o no. Vale, vamos a ver los puertos físicos que existen en el variador. Tenemos dos puertos. En el puerto número 1 es un puerto RS485 y donde va conectado por defecto el teclado que lleva incorporado el variador. Esto quiere decir que la comunicación que existe entre el teclado y el variador es un RS485. Lo que pasa es que es un protocolo propio de Fuji. Y en el puerto 2 también es un puerto RS485, en el que también podemos conectar una pantalla. Esto es una gran ventaja, ya que nos permite mantener el teclado en el puerto 1 y conectar un PLC o una pantalla en el puerto 2. En modo de resumen, diremos que si queremos utilizar una comunicación Modbus RTU, podemos conectar la pantalla al variador a través del COM1 o COM3 al puerto 1 o 2 del variador. Ya veis en la imagen. O conectar el COM1 o COM3 también al puerto 2.
Comentar que si conectamos la pantalla en el puerto 1 del variador perderemos el teclado, ya que este solo se puede conectar en el puerto 1 y no en el puerto 2. Eso es una nota que hay que tener en cuenta. Y si queremos trabajar con la comunicación Modbus TCP, sí que necesitaremos una tarjeta de opción, que como hemos comentado anteriormente, que es la OPC-PRT. Esta tarjeta es la que nos habilita la posibilidad de comunicar por Ethernet e integra el protocolo Modbus TCP. Y para realizar este tipo de comunicación necesitaremos un cable típico de Ethernet, ya que lleva los conectores son tipo RJ45. Bueno, hasta aquí el resumen del cableado y compuertos de comunicación. Pero antes de seguir, quiero comentaros que en el software de programación de las pantallas, recordemos que es el software VSFT6, están todos los manuales de las pantallas Monitouch y donde podremos encontrar los esquemas de conexionado. Evidentemente, también estarán disponibles para su descarga desde la página web. Antes de continuar, queremos remarcar una gran ventaja de Fuji, que es la conectividad. Por ello, las pantallas Monitouch admiten más de 400 drivers de comunicación. Esto nos permite conectar fácilmente con diferentes elementos como sensores, PLCs, variadores de otros fabricantes. Es por esta razón que existen 3 manuales donde encontraremos los diferentes fabricantes compatibles y donde podremos consultar los esquemas del cableado de conexión. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa hoy, como vamos a conectar con un variador de Fuji Electric, tendríamos que ir al manual y buscar dónde aparece este fabricante y allí encontraríamos el esquema del cableado. Muy importante remarcar el tema de la conectividad. Muchos clientes nos preguntan si puede comunicar con Siemens, si puede comunicar con Rockwell, etc., etc., y la respuesta es sí, porque ya, como os digo, estas pantallas tienen hasta 400 drivers de comunicación. Bien, ahora sí que nos vamos a adentrar a la parte más técnica del webinar y vamos a empezar un proyecto desde cero. En la imagen podemos ver el software de programación de la pantalla, el VSFT6. Primero de todo, para iniciar un proyecto nuevo, clicaremos en la pestaña New, arriba a la izquierda. En el desplegable, el software nos permite escoger el tipo de pantalla que vamos a utilizar. En este caso, será la TS1070S, como podéis ver en la imagen. Veis aquí en el desplegable del menú, escogemos como he comentado, había la V9 y la TS, pues escogemos el modelo que vamos a instalar, que es la TS1070S. Acto seguido, el software nos pregunta con qué elementos queremos comunicar. En este caso, como queremos comunicar con un variador, seleccionamos la segunda opción, donde pone Inverter. Está marcado en azul. Seguidamente, en la pestaña Fabricante, buscamos Fuji Electric, porque estamos trabajando con una pantalla de Fuji Electric, y dentro del modelo buscaremos variador. Aquí vemos en el desplegable, veremos Friendly Case, y la comunicación escogida será Modbus RTU. Y para finalizar la comunicación, debemos de señalar qué puerto vamos a utilizar. En este caso, escogeremos el puerto COM1. Vale, una vez tenemos la pantalla seleccionada, pantalla y variador seleccionado, el software de edición nos va a crear una preconfiguración de las comunicaciones. El software ya sabe que va a comunicar con un variador de frecuencia y lo hará por Modbus RTU a través del COM1, tal como hemos hecho hasta ahora. Si nos fijamos en la imagen, vemos que en el COM1 está conectado el PLC1, que es el nombre que el software ha dado al variador Friendly Case. A la derecha, remarcado, vemos como los diferentes valores de comunicación, como pueden ser los valores de velocidad, de comunicación, los valores de paridad, bit stop.
Estos valores se van a preajustar a valores por defecto del variador FrameCase. Comentar que la pantalla realizará este proceso con cualquier elemento que sea compatible, ya sea un PLC o un variador. Con estos sencillos pasos, y si el cableado está correcto, ya nos debería permitir comunicar a la primera. Destacar que todos estos valores de comunicación los lleva toda esta información es la que trae el driver consigo. Por eso es muy importante que la pantalla tenga el driver del elemento a conectar. Vale, cuando hemos dicho que la pantalla MoniTouch tenía los drivers integrados, nos referimos a que todo el direccionamiento de los parámetros ya está resuelto. Como podéis ver en la imagen, el driver ya tiene enlazados las direcciones de Modbus con los parámetros del variador. ¿Esto qué significa? Que nos ahorra muchísimo tiempo. Si conocéis los variadores de Fuji Electric, sabréis que todos los parámetros están divididos por nomenclaturas de letras y números. Pero Modbus RTU no trabaja con parámetros, sino que utiliza direcciones, como veis señaladas. Por ejemplo, la 0001, etc. Por ejemplo, si queremos modificar el parámetro F03, que es la frecuencia máxima del variador, debemos de apuntar a la dirección 4 de Modbus. La buena noticia, como hemos dicho, es que todo este trabajo ya está realizado. Y además tenemos toda la descripción de cada parámetro, cosa que nos ayudará al programador a saber fácilmente qué variable está modificando. En la primera columna tenemos las direcciones de Modbus, la segunda los parámetros del variador y la tercera tenemos la descripción de cada parámetro. Bien, en esta imagen podemos conocer los parámetros necesarios para realizar la comunicación. Los parámetros que mostramos en la pantalla son los relacionados con el puerto 1 del variador. Observamos que los parámetros asociados son los comprendidos entre el Y01 hasta el Y10. Y podemos ver en cada columna el significado de cada parámetro. Así pues, para poner un ejemplo, el parámetro Y04 está asociado a la velocidad de transmisión serie. En este caso, está marcado como 19.200 baudios en su configuración de fábrica. En el Y06 vemos el bit de paridad, que su valor de fábrica es 0. Otro ejemplo que podemos observar es el parámetro Y10, que define el tipo de comunicación. Por defecto viene en 0, que significa que el protocolo utilizado es Modbus RTU. Para este caso, si queremos conectar un PC en este puerto del variador mediante nuestro software de programación, deberíamos cambiar el parámetro y colocarlo a 1, que sería el protocolo que utiliza este software. Comentaros que nuestro software de programación del variador se llama Loader Software y es propio de Fuji. Este software se utiliza para la parametrización del variador y también para realizar toda la programación de la lógica programable que lleva el mismo variador. En el puerto 2 vemos que los parámetros que debemos conocer son los de Y11 hasta el Y20. Si observamos que la configuración de fábrica es la misma en los puertos 1 y 2. Lo que queremos es hacer un apunte, ya que son muchos clientes que trabajamos con el tema de bombeo solar, están basados en el variador FrameCase, perdón. El variador solar que estoy comentando se utiliza el variador FrameCase. Y el parámetro Y20, vemos que cuando sale el equipo es preparado para bombeo solar, está en 1. El Y20 está en 1. Esto significará que está preparado para comunicar nuestro PC con el variador. No obstante, si queremos conectar una pantalla en este puerto 2, deberíamos de ir al parámetro Y20 y ponerlo a 0 para poder comunicar con la pantalla. Bien, continuamos con otros parámetros que también debemos de conocer.
Una vez tenemos parametrizados correctamente los parámetros correspondientes a la configuración de la comunicación, ahora podemos fijarnos en estos parámetros. En función del tipo de comunicación que vamos a utilizar, recordemos que pueden ser Modbus RTU, Modbus TCP o a través del propio software de programación, nos fijaremos en uno u otro parámetro. Estos son el Y98, el Y99 y el H30. Estos parámetros nos van a servir para decirle al variador qué debemos hacer cuando reciba una señal a través de las comunicaciones. Por ejemplo, si estamos trabajando con Modbus TCP, nos tenemos que fijar en el parámetro Y98. En este parámetro definimos la consigna de frecuencia y orden de marcha. Por ejemplo, si está 0, significará que la consigna de frecuencia y orden de marcha vendrá asignada del parámetro H30. Sin embargo, si está a 3, significará que la consigna de frecuencia y orden de marcha vendrá asignado desde el propio Modbus TCP. En este caso, sería desde la pantalla que tenemos conectada. Otro modo de trabajo es si tenemos el PC conectado a través del software de programación Loader Software. Para este caso, nos fijaremos en el parámetro Y99. Si está a 0, significará que la consigna de frecuencia y orden de marcha vendrán asignadas del parámetro Y98 o H30. Sin embargo, si está a 3, significará que la consigna de frecuencia y orden de marcha viene asignada desde el propio Frenic Loader. Recordemos que es el software de programación. El otro modo de trabajo que tenemos es Modbus RTU. Para este caso nos fijaremos en el parámetro H30. Aquí vemos una diferencia de los anteriores y en este caso tenemos 9 variables. Vamos a poner un ejemplo. Si está a 0, si el H30 está a 0, significará que la consigna de frecuencia y orden de marcha vienen asignadas desde el propio variador. Por ejemplo, desde una entrada digital, una entrada analógica, etc. Sin embargo, si está a 3, significará que la consigna de frecuencia y orden de marcha vienen asignados desde el puerto 1 del variador. O, si este parámetro H30 lo situamos en 8, significará que la consigna de frecuencia y orden de marcha vendrán asignados desde el puerto 2 del variador. Vale. Ahora sí que vamos a leer o escribir un valor desde la pantalla al variador. Para eso necesitamos un numerical display. Veremos un ejemplo de cómo realizar la lectura. Para ello, clicaremos en el menú de arriba a la izquierda que pone Contents y se abrirá la opción de Numerical Display, que es lo que vemos en la pantalla. Debemos asignar la variable que queremos leer. Primeramente, clicaremos en la pestaña Device. Bueno, por defecto vemos que pone Internal y esto significa que es una variable interna de la misma pantalla. No obstante, si despegamos el menú, veremos que tenemos la opción de PLC1. Si os acordáis, en el principio de la parametrización de la pantalla, hemos conectado el variador por Modbus RTU y el nombre que se ha asignado por defecto era PLC1. Pues este PLC1 que aparece aquí corresponde a nuestro variador FreniCase. Lo escogemos y vemos que el direccionamiento cambia y ya nos aparecen las direcciones típicas de Modbus. El 4000, por ejemplo, el que aparece en la pantalla, 400.101. Aquí tenemos dos opciones. La primera es, si sabemos la dirección que queremos apuntar de Modbus, la podemos escribir directamente. Y si no, la segunda opción es clicar en la calculadora y se nos abrirá un menú. Clicamos en Open y aquí es donde aparecerán todas las variables disponibles. Este recuadro es el que hemos enseñado anteriormente. Muy importante que podéis observar la descripción de cada parámetro. Veis la dirección, la primera columna, la dirección de Modbus, la segunda columna, el parámetro
del variador y la tercera columna es la descripción de cada parámetro, muy importante. En este caso, solamente debemos escoger la función que queremos leer, que nos interesa. En este caso, escogemos la F07, damos a Select y ya tenemos la variable ya programada en este numerical display. Para finalizar, ponemos Finish, clicamos en Finish y ya tendríamos la variable preparada. Así de sencillo. Vale. Para finalizar, tenemos la opción del Component Part. Estos Component Part son unas funciones que ya están programadas por Fuji Electric y llevan incorporados todos los parámetros del variador. Como podéis observar en la imagen, podemos ver fácilmente la frecuencia de salida y la frecuencia de corriente, por ejemplo. También tenemos la opción de dar una orden de marcha o paro desde este Component Part. Y si entramos en la pestaña Parameters, entraremos en el menú donde encontraremos todos los parámetros que contiene el variador. Como hemos comentado, en Fuji los parámetros se identifican por letras. Así pues, si por ejemplo queremos entrar en los parámetros F, clicamos en F Parameters y se abrirá una pestaña y podemos ver todos los parámetros del variador. Por ejemplo, si pasamos la página, podemos ver el parámetro F16, que es una frecuencia límite. Desde este Component Part podemos editar cualquier parámetro del variador. La diferencia con el Numerical Display es que en el Component Part podemos visualizar todos los parámetros y con el Numerical Display solamente uno. Es decir, si queremos visualizar, por ejemplo, 10 parámetros del variador, deberíamos colocar 10 Numerical Display distintos. Sin embargo, en el Component Part los tenemos todos en uno. El Component Part al final es una forma muy rápida de tener acceso a cualquier parámetro del variador y realmente es un gran ahorro de tiempo en programación. Para salir del Component Part solamente debemos de clicar en Menú, Operation Panel y ya salimos de este Component Part. Bueno, pues con esto ya hemos terminado.